verde está muriendo en la ciudad y hay algo que no puedo evitar, llegarme con mi gente a disfrutar, donde un café se nos vuelve excusas para encontrarnos y ponernos a charlar. La misma mesa siempre tan genial y ese debate que no puede faltar, porque es ahí donde aprendemos, donde tratamos de entender la realidad. Y a vos que estás del otro lado, ¿qué esperás para sentarte con nosotros a disfrutar? Anda, servite una taza de café, porque esto es Café entre Amigos. La 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 la. Buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Café entre Amigos. Muy buenas noches, Ale, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? La verdad que bien, preparado para un buen programa para esta noche, ¿eh? Tenemos un montón de cosas esta noche, Sí. Todas muy interesantes. En el micro de salud vamos a estar hablando con el doctor Juan Pablo Peirone de anécdotas, distintas anécdotas. El doctor, si bien es joven, se ha recibido a los 20 años, así que sí, mirá si tendrá historias, ¿no? Sí, la verdad que sí. Imperdible la historia, ¿eh? Sí. Miguel Sacia va a tomar un café con nosotros, él es astrólogo. Nos va a estar leyendo la carta natal de la Argentina, Ana. ¡Qué intriga, Ale! No, qué intriga. ¿Qué nos dirá? ¿Qué nos deparará? ¿Qué nos deparará el destino? Que falta muy poco, ¿no es cierto? En el próximo futuro, que falta muy poco para esto nuevo, ¿no? ¿Qué se viene? Bien, vamos a ver cómo comienzo con el programa. Tras la pausa comenzaremos con Café entre Amigos. Ya veremos. El proyecto educativo del Instituto Marcelino Champagnat se constituye en una propuesta generadora de una nueva escuela. El bachiller con orientación en lenguas propicia la construcción de ciudadanos participativos, cimentada en un conocimiento reflexivo del lenguaje que habilite el acceso a campos culturales diversos, variados y desafiantes. Asimismo, alienta la continuidad de estudios superiores y abre un camino hacia el mundo del trabajo y los negocios. Educamos desde la presencia, estando cerca, con alegría, alentando a crecer y actuando con libertad, dando tiempo desde la cordialidad y la previsión, desde la sencillez, buscando siempre la esencia y no la apariencia. Intentamos no solo desarrollar conocimiento a través de cada uno de los contenidos específicos, sino también enseñarles a aprender a trabajar en equipo, a comunicarse y a aceptar responsabilidades. Trabajamos a favor de la participación y creatividad en el proceso de aprendizaje, ayudando a los alumnos a tener confianza en sí mismos. Consideramos al alumno como actor central en el proceso enseñanza-aprendizaje, asumiéndose como protagonista activo de su crecimiento educativo personal y grupal. La educación física y el deporte serán protagonistas en la vida del estudiante. Estas actividades no se orientarán solo a los alumnos con aptitudes deportivas destacadas, sino que involucrarán a todo el universo de nuestra institución. Desde la perspectiva docente, enseñar supondrá atender las inquietudes presentes y generar nuevas, promoviendo situaciones en las que los estudiantes puedan pensarse a sí mismos y proyectarse al futuro. Los viajes de estudios, salidas educativas y campamentos son excelentes medios para que nuestros jóvenes aprendan a aprender desde la vida.
Propiciamos una pedagogía desde y para la solidaridad. Educamos a nuestros jóvenes desarrollando así su apertura hacia los otros, en el hábito de compartir su tiempo, su talento y sus capacidades. Continuamos con más Café Entre Amigos y vamos a cambiar rotundamente de tema, ¿no? Sí, sí. Esta noche le damos la bienvenida al astrólogo Miguel Ángel Sacia. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Gracias por la invitación. Bienvenido, Miguel, para tomar un café, para compartir un café Un entre cafecito amigos. entre amigos. Sí. Gracias. Vamos a hablar de cartas natales. ¿Qué es una carta natal? Vamos al informe y enseguida comenzamos aquí a charlar con Miguel. La carta astral o natal es una foto instantánea del cielo, tomada durante nuestro nacimiento. Según los astrólogos, es un gráfico donde se reflejan la posición del Sol, la Luna y los planetas, en conexión con la bóveda celeste y el horizonte del lugar en el que llegamos al mundo. La orientación de estos astros influye, condiciona y determina diferentes aspectos de nuestra vida personal y social. En este esquema quedan grabados nuestros potenciales, debilidades, aptitudes y defectos. Muchos astrólogos están convencidos que demarca de manera inamovible nuestro destino. Bien, Ana, muy interesante la introducción que hiciste sobre la carta natal. Pero esta noche puntualmente Miguel nos va a describir sobre la carta natal de Argentina. ¡Qué intriga! ¡Qué intriga! ¡Qué Así intriga! es. Vamos a comenzar por el principio, Miguel. ¿Cuál es la fecha que tomas como referencia que nace Argentina, digamos, cierto? Bien, el dato es el 9 de julio de 1816, en San Miguel de Tucumán, a las 12 del mediodía. Ese es el dato que se toma para elaborar la carta natal. Es decir, ¿de qué signo? De cáncer. De cáncer, Gente igual de que cáncer, vos. igual que yo. Canceriano. Sí. Canceriano. ¿Es Eso- bueno o malo eso? El signo. Y es bueno y es malo. Las dos cosas. Ah, no me Las digas. dos cosas. Tiene su aspecto positivo y su aspecto negativo. Vamos viviendo Como todo. a lo largo de, A lo largo. de leer la carta, Sí. ¿verdad? Bien, el Sol está en Cáncer, que representa el Estado, Ah, en bien. este caso, el gobierno, que está opuesto a la Luna, casa 4, que representa el pueblo, o sea, Bien. la clase ¿Ahí nos social. podrías señalar un poquito, Miguel? El Sol, Bien, ese sería el sol. en bien, casa ok. 10, que es esta casa, es la casa de la posición social, la casa 10. Bien. Ahí está el Sol, que sería el jefe de Estado. Está bien, el Estado, la El dirección del Estado. jefe de Estado, el poder. El digamos. poder. Bien, El poder. Opuesto a la Luna en casa 4, bien. en Capricornio. Que sería esta parte Eso es el de momento del ¿verdad? nacimiento de la Argentina. Ese es el momento del nacimiento. Ajá. Con un ascendente en Libra, Bien. que el ascendente nos muestra cómo somos hacia los demás, hacia afuera, hacia el mundo. Cómo nos ven el mundo a la Argentina. Y que tengamos como argentinos ascendente libre, ¿qué significa? ¿Cómo nos ven? Bueno, son compatibles, sí, son compatibles. Así que es positivo, Es digamos. positivo. Ajá. Libra es un signo regido por Venus, por eso la belleza de esta Argentina, la parte geográfica, Ah, bien. eso nos da el ascendente. O sea, los ven Está muy bien visto. muy bien visto en cuanto a la parte geográfica, ¿no? También está simbolizado por la balanza. Bien, ¿qué significa la balanza? La balanza es el equilibrio, o sea, la justicia. Ah, Está simbolizada por la justicia, siempre buscando un equilibrio. está bien. ¿Mm? Es interesante. Bien, sigamos, Miguel. Sigamos. Tenemos la casa 2, que es la casa de las finanzas, de los recursos, que está Neptuno, un planeta
de engaños. Oh. No me digas. Sí, sí, sí. Sí, está Ahora cierran muchas cosas. Está caracterizado como cosas ocultas. O sea, en lo relacionado a las finanzas, a los bienes, ¿no? Está en Sagitario. Sagitario rige la casa 9, está relacionado con el exterior también. Eso estamos leyendo, Miguel, de esa fecha, 9 de julio de 1816. Esta es la carta del ataque que estamos leyendo en esa fecha, ¿verdad? Sí, bien. Sí. O sea que ya nacimos mal aspectados en cuanto a lo económico. Ya nace mal aspectado. Mal aspectado y la oposición sí. del Estado con el pueblo. O sea, opuesto, siempre Desde el momento del nacimiento. El momento del nacimiento está la tensión. Es decir, el poder por un lado y el pueblo por el otro. Y el pueblo por el otro. Bien. Opuesto. O sea, ¿Y eso puede cambiar? ¿Va cambiando? y eso... ¿O al momento de nacer así es difícil de cambiar? No, sí. Se puede cambiar mediante cuando los tránsitos de los planetas, los distintos ciclos. los distintos ciclos y tránsitos de los planetas actúen en casa 4, en las masas, para hacer los cambios. Los cambios tienen que venir del pueblo, ¿no? Está bien. ¿Qué más se puede ver? Porque de pronto uno lee y como no entiende mucho, ve algunos símbolos, ¿no es cierto? Sí. Como por ejemplo, aquí arriba. Ese es Marte. Marte está en Leo. Bien. Ahí vemos que está opuesto a la casa 5, a Saturno. Bien, o sea que esto serían las casas, digamos. 5 a Saturno. Claro, las casas son las divisiones, hay 12 divisiones. Bien. Esas corresponden a las distintas áreas de la vida o de los ciclos, ¿no? Bien. Podemos ver un Júpiter allá abajo, el ascendente. ¿Aquí? Ese es bien. un Júpiter, Bien. que ese nos trae abundancia, o sea, es expansión, ¿no? O sea, está en la casa 1 prácticamente, en el nacimiento. Bien. O sea que eso es positivo, Eso es ¿cierto? positivo, Sí. eso es positivo, pero no es tanto después los tránsitos. En los tránsitos se puede oponer, puede haber algún planeta que esté en oposición y lo hace, le hace salir los aspectos negativos. Bien. Miguel, ¿qué son los tránsitos? Los tránsitos son los movimientos de los planetas. Bien. Están en constante movimiento los planetas. Bien. Sí. Por eso es lo que se puede ir leyendo la carta, digamos, de acuerdo a los planetas donde están ubicados, Claro. ¿no es cierto? Y cómo afecta. Y cómo digamos. afecta. Cómo afecta. Está bien. Esto más o menos en líneas generales. Claro, en línea general, que es lo que se puede leer en la carta. Claro. Bien. Claro. Pero ahí lo más importante es la oposición esa del Sol y la Luna. Del Sol y la Luna. En este caso. Bien, aquí se ve una serie de símbolos. En la casa 2. En la casa de Taurano también, pero son planetas que están retrógrados, que no tienen tampoco mucha fuerza. Mucha fuerza, bien. Ese es el nacimiento. Ese es el nacimiento. Nacimiento. Ese es Está el bien. nacimiento. Si hacemos historia, ¿cómo fue evolucionando? Porque los planetas se van moviendo, los años van pasando. Claro. Y la historia debe haber ido cambiando, ¿no? Claro, por supuesto. Bien. Se puede ir cambiando, ¿no es cierto? Otra imagen también. Bien. Bueno, esos son los tránsitos planetarios actuales. Actual, ya estamos en la actualidad. Ya estamos en la actualidad. Bien. 2019, Ana. Sí, 2019. Esta es carta natal 2019. Bien. Ahora actualmente. Bien. ¿Qué se ve? Esos son los tránsitos que están hoy. Bien. ¿Cómo influyen estos tránsitos en la Carta de Argentina? ¿Cómo influye? ¿Cómo influyen? Se ven muchas líneas, Miguel, uno no entiende nada, ¿no? Se ven muchas líneas y muchos símbolos en distintas Yo casas. tampoco entiendo. No me digas, no, pero vos sos el especialista. Vos sos el especialista. Bueno, por ejemplo, esto es lo más importante de los tránsitos que hay hoy. Aquí en la parte de abajo. Ahí en la casa 4, Sí. Esta parte de esa es la casa 4, Bien. ahí está ya Saturno y Plutón, que
están opuestos también al Sol. Es decir, el Sol está aquí, que sería el estado del poder, ¿verdad? El poder. Y aquí se encuentra la Luna. La Luna. Bien. La Luna, que sería el pueblo. El pueblo. Relacionado Se repite de vuelta. Se repite la historia Se entonces. repite la vuelta. Claro, pero con los tránsitos, está Saturno y Plutón en la casa 4 influenciando Bien. para, como están retrógrados, o sea, que un planeta cuando está retrógrado, es decir, que se vuelve unos grados Bien. y después se pone directo. Generalmente todos los tránsitos de los planetas tienen una dirección. Está bien. Eso significa, Miguel, que es como si vuelve a ver el tema, es decir, es como si repitiera la película para después seguir avanzando el planeta. Claro. Es para ver, Claro, digamos. claro. Es para decir, bueno, el planeta retrocede, Sí. se vuelve a tener esa experiencia y después continúa. Claro, continúa. Por eso repetimos la historia varias veces, ¿no? Claro. Es decir, otra vez la siempre. crisis, 10 años, Claro. crisis de nuevo, 10 años. ¿Tiene que ver con los planetas? Claro. Pero generalmente los planetas, lo que pasa es que, por ejemplo, Plutón, para dar toda la vuelta, tardan muchísimos años. Bien. Saturno tarda 28 años en dar toda la vuelta. Bien. Sí. Y Plutón un poquito más. Y Plutón en muchos años más. ¿En qué incide Plutón, por ejemplo? Plutón es un planeta que maneja mucha energía. Se maneja la parte de la energía nuclear y es transmutador, es un gran transmutador. Produce muchos cambios a nivel generacional, ¿no? O sea, a nivel generacional porque dura 12 años en una casa, en 30 grados. Claro. Plutón tiene que ver que descubre, puede ser. Claro, Bien. claro. Saca a la luz lo que estaba oculto. Ah, bien, saca la luz. Y en este momento está Plutón, ¿no es cierto? Está Plutón desde el 2010, creo, más o menos, 2008-2010, entró en Capricornio. Sí. Y de esa fecha está sacando a la luz muchas cosas. O sea, eso no es bueno. Cuando dos planetas están a 120 grados, en un trígono, y eso saca toda la energía positiva. ¿Se ve algo raro, algo negativo, algún conflicto, algo que puede llegar a pasar? Y hay una oposición, sí, hay una oposición en estos momentos que está Marte, el Sol, con la Luna Marte maneja mucha energía dinámica. Movimiento, mucha sí, energía. acción, digamos. Acción. Ajá. Eso es en la sociedad. Claro, en lo social. Ah, en lo social. En lo social también hay. Es el planeta de las guerras. Ah, Marte. ¿Y eso lo Dios tenemos? de la guerra. ¿Nos está rigiendo ahora? Y eso está en oposición a todos a esa serie de planetas que están configurados hoy. ¿Tiene que ver con la bronca de la gente, la bronca Sí, social? ¿Tiene que está ver eso, relacionado. ¿no? Está relacionado Sí, con se puede plantear, digamos, un conflicto social, lo digamos. sí. Fuerte, marcado, digamos. Marcado, porque, Ajá. o sea, Plutón es poder, o sea, es una energía muy fuerte Plutón. ¿Y eso nos Es estaría poder. rigiendo hasta cuándo? Desde hasta. Y eso hasta el 2020. Ah, bien. 2020 y un par de años más. Y puntualmente este año, digamos que julio, agosto, Sigue. se puede desatar un conflicto social. Sí. Pero esto se presenta, es muy parecido en la carta, ¿se presenta en otros aspectos en la Argentina? Sí, justamente. Ese acercamiento de Saturno a Plutón ocurrió ya en el año 82, fue la última cruce que tuvieron. ¿Tenés alguna muestra, puede ser? Ah, bien. Ahí está, ¿eh? Bien, acá tenemos 82, bien. Algo Sí. similar, El año parece. 82 fue la guerra de las La Malvinas. guerra de las Malvinas. Ah, sí. bien. Y ahora está. Ahí si bien fue en otra área, que fue en la casa 5, esa configuración. Casa 5, bien. Casa 5, está Ajá. Marte, Sí. Saturno y Plutón.
También una oposición al Sol. Que sería en la casa 11. La casa 11. Bien, o sea que muy similar a lo que se puede leer ahora en la carta actual. La carta actual, claro. Ah, bien. O sea que ahí fue. No, bien no. No, bien digo, interpretar esto, la verdad es que es algo negativo. Y llama la atención lo que puede llegar a suceder. Claro, ¿no? fue en el 82, la Guerra de Malvinas, y eso siguió hasta el 83, que fue el retorno de la democracia. De la democracia. Bueno, O sea siguió que trabajando eso. algo marcó en la sociedad. Algo marcó. O sea que esto significa que algo va a pasar, que puede estar desde julio a agosto, Sí. a algo grande. Algo grande. Y después viene, periodo de la sociedad. después viene el cambio. Y después viene un cambio. Después viene el cambio. Qué interesante. Muy ¿no? interesante. Muy interesante. Un poco preocupante. Y explicar un poco a la gente de qué se trata también de carta natal, muy bien hiciste en la introducción, pero digo, la lectura que está realizando Miguel, que es astrólogo, que entiende el tema y que realmente tiene la voz autorizada, ¿no? En esto hay que hacer hincapié que lo que está leyendo, lo que se está mencionando, dibujando en este momento, es algo real. En este caso, en el 82 pasó lo que pasó porque está Claro, escrito. sí. ¿Sí? Sí. Entonces quiere decir... Podemos trazar ahí un paralelismo, ¿no? Claro, quiere decir, si volvemos a la carta, si lo podés volver, Miguel. O sea, eso es lo que está hoy, el Sol en Géminis, los tránsitos de hoy. ¿Cómo están hoy los tránsitos? El Sol está en Géminis, Bien, aquí. Marte está en Cáncer, y todos los restos están en Capricornio, Júpiter en Sagitario. Esos son los tránsitos de hoy. Bien, actuales. Actuales. Bien. Esos son los tránsitos actuales que hay hoy. Símbolo que llama la atención, ¿no? Estos símbolos. Miguel, estos símbolos en la casa 7, en la casa 8, en la casa 9, ¿qué significan? Bueno, los planetas, o sea, estos planetas están ubicados ahora, en la actualidad, por ejemplo, Urano entró en Tauro, antes estaba en Aries, ahora entró en Tauros. ¿Eso qué significaría? O sea, para los taurinos le va a producir muchos cambios, porque Urano es de los cambios también, o sea, es inconvencional, es de los cambios, maneja la energía. ¿Cambios positivos? Sí, cambios son negativos, todos cambios positivos. Ah, bien, positivo. Maneja la electrónica, todo eso de Urano, y también los cambios, o sea, los cambios bruscos. Ah, cambio brusco. Cambio brusco, o sea, por ejemplo, si estuviera en cuadratura con Mercurio, produce una alteración nerviosa, mucha alteración nerviosa. Psicológica también. Psicológica. Ah, bien. ¿Y esta área de aquí, en la casa 7? ¿Sería Piscis, si no me equivoco? Piscis, sí. Bien. Está Neptuno en Piscis ahí. Neptuno en Piscis es da una tendencia, o sea, hablando así en persona, ¿no? Sí. Da una tendencia a la droga, a la... Cosas tóxicas. Sí, cosas tóxicas, al alcohol, a las adicciones, ¿no? Bien. ¿Y eso qué estaría indicando para la Argentina entonces? No, en línea personal. O sea, en línea personal. En línea personal. ¿Y en la Argentina afecta algo a nivel social? ¿Dónde está? Urano, claro, está en Tauro, en casa 7, pero no está en oposición, no está en oposición a Júpiter. Así que no sería... No afectaría. No afecta. Bien. Sigue con lo que está relacionado con el extranjero también. Bien. La casa 9 rige el extranjero, o sea, con Sagitario, ¿no? Bien. Bueno, Miguel, llegando ya a la recta final, ¿no es cierto?
Enero 2020. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede en ese momento? El 12 de ¿Qué va a enero, pasar? el 12 de enero del 2020 ¿Sería una fecha clave esa para la es Argentina? una fecha clave porque hay una alineación planetaria que está el Sol, Plutón, Mercurio y Saturno. Están todos. En esta área. En Están esa, todos los en planetas. esa área. Ah, sí. Y se alinean los planetas, me llama la Y se atención. alinean, ¿no? ¿Qué nos Se estaría alinean. indicando? Y eso está en la casa 4 estaría en conjunción también a la Luna. Ah, bien, en este. Claro, Bien, en porque esta parte. claro, estaría abajo, e inclusive en conjunción a la Luna. Toda esa energía planetaria va a estar concentrada en el pueblo. Ah, en el pueblo, En el bien. pueblo. Y eso es lo que va a producir los cambios. O sea que el pueblo va a ser Va responsable a ser responsable en los cambios. en los cambios. Bien, o sea que va a haber un cambio. Va a haber un cambio. Después de 12 esa de enero fecha, del 2020. después de esa fecha, porque esa es una fecha activadora, o sea, no significa que sea puntualmente ese día, esa fecha. Está bien, se activan ahí los cambios. Se como activan los cambios cambios, fuertes, claro, digamos, como otros aires, digamos, Claro, ¿cierto? claro. Bien, Claro, a nivel social, cambios a nivel social, muchos cambios. bien. Y como eso- pasar la hoja, ¿no es cierto? Claro. Otra página. Claro. Qué bueno, es positivo, digo, por lo menos. Es algo bueno. Y bueno, o sea, los resultados se van a ver, o sea, se van a ir viendo después. Con En el el transcurso, en el transcurso del tiempo, ¿no? Y ahí se van a ir viendo los cambios. Pero es necesario que hayan esos cambios, que hagan esos cambios. ¿no? Está bien, y esto indica el poder del Estado, así que va a haber un cambio ahí, ¿no es cierto? Claro. Sí, Y manejado y supervisado, manejado por el pueblo. Por el pueblo. Que va a ser el pueblo quien va a tomar esa Claro, decisión. claro. Pero lo más importante de esto es Sí. que la gente tome conciencia, como que se despierte la gente. Ah, bien. Tomar Eso también conciencia. se indica ahí Claro, que eso una también. toma de conciencia de la gente. Una toma de conciencia de la gente. Así que la gente no va a ser tan fácil manipulada, Claro, digamos, claro. ni por los medios, ni por quien diga lo que digan, sino que van a Ese- pensar, van a razonar. Claro, eso es lo que esos planetas están, es la tendencia de activar, de la energía de esos planetas, es producir esos cambios de conciencia. Está bien. Es decir, que ya se despierte la gente, ¿no? Que tome conciencia de que si uno va para allá, no tiene la obligación también de ir para allá, tiene que pensar. Tiene que pensar. Qué bueno lo que estás diciendo, Miguel. Tiene que pensar. Porque, a ver, siempre en los medios de comunicación no siempre fue manipulada la gente, ¿no? Siempre fue Depende de quién manipulada. estuvo en el poder. Sí. Y esta vez la gente va a decir, no, yo no me voy a creer eso, sino Claro. que voy a pensar, voy a razonar y voy a actuar como corresponda. Claro. Interesante. Ese es un poco el mensaje que tiene Esta carta natal, ¿no? esa carta natal, claro. Ana, la verdad que es muy interesante el tema. ¿eh? Muy interesante, Ale, muy interesante. Y eso que tenemos poco tiempo para desarrollar. Sí. En este caso, la carta natal fue la Argentina. Pero te la podés hacer vos también. Te la podés hacer vos, Ale. Qué bueno, yo me lo voy a hacer. Vos ya le encargaste. Sí, yo ya Vos le ya, encargué. fuera de cámara, yo le Sí, encargué. le encargué a Miguel, quiero que me haga la carta natal para saber cuál es el mapa de mi vida, ¿no? Yo también. Ah, ¿vos también te lo vas a hacer? Sí, yo también. Ahora vos y después yo. Bien, bien. Sigo yo. Le vamos a decir a la gente, a aquellas personas que estén interesadas, que se puedan comunicar al teléfono que figura aquí en pantalla, ¿no? Claro, se comunican con Miguel y bueno, tienen su propia carta natal. Tanto simple, Ana. Fecha de nacimiento, la hora que nació, ¿sí? Y se comunica con él y él le va a realizar la carta natal. Bueno, Bueno, continuamos con el programa, ya veremos. Si querés aprender a dibujar, en 8 horas te convertís en un gran artista. Retratos, caricaturas, historietas, creación de personajes. Dale, animate a aprender a dibujar. En taller de dibujo para adultos. Roche Humor. Son cupos limitados. Reserva tu lugar a este número de teléfono: 155 79 690.
Garibaldi 36, Galería Huizócar, local 8. Trae lápiz y papel y te convertirás en un gran artista. Llegó la temporada otoño-invierno y Antonio Piubela de los PP la recibieron con toda la moda. Visita las vidrieras en el Paseo Shopping. Antonio Calzado para hombres. Piubela Calzados y carteras para damas y jovencitas. Y los PP para niños. Todos en el Paseo Shopping. Las mejores marcas y calidad. Visita sus vidrieras. Continuamos con Café entre Amigos y es momento de hablar de salud. Le damos la bienvenida esta noche al doctor Juan Pablo Peirone. ¿Cómo está, doctor? ¿Bien? ¿Qué tal? Muy buenas noches, un gusto como siempre. Bienvenido, doctor, al programa. Muy cómodo y la verdad que me parece que está bueno que la gente escuche distintas opiniones, por ahí hace partícipe de su realidad cuando nos escucha a nosotros y empieza como a sorprenderse. Me parece que le hace bien a nuestra gente tener la opinión de un profesional, que sea en este caso yo o cualquiera que quiera venir a contar sus experiencias, ¿no? Está bien. Y hablando de experiencias, hoy vamos a hablar de anécdotas, doctor. Que debe tener varias usted en su historia, ¿no? Anécdotas. Con una personalidad reconocida, ¿no es cierto? Vos decís de la residencia en la fundación. Y mira, te podría contar un montón de anécdotas. De casi 30 años. Cada residencia, yo hice 3 residencias, así que estuve en 3 hospitales distintos. Y después el posgrado afuera, así que experiencia en el extranjero. Y en cada uno aprende y justamente eso es lo que termina conformando la esencia como médico, es decir, eso te permite a vos después tomar decisiones y mientras más amplitud tenés de conceptos, más exacta es la decisión final muchas veces, cuando vos tenés una sola opinión y muy parcial, pero está bueno por ahí escuchar. Anécdota, mira, la primera anécdota que me viene a la memoria es cuando ingresé a la Fundación Favaloro. Ahí fuimos a rendir un montón. ¿Qué edad, doctor? Y yo ya era especialista en medicina interna. Yo ya había hecho la especialidad en clínica médica, medicina interna en el Hospital Aeronáutico Córdoba. Yo me recibí muy joven, a los 20 años. Entonces, ¿A los 20? Sí, 20 años. y porque la historia es así. Nosotros los Cóndores, en mi pueblo donde yo nací, de chiquitos nos mandaban de oyentes al colegio. Entonces mi papá y mi mamá, que eran médicos los dos y tanto el día trabajando, nos mandaban cuando teníamos 4 años. Y si más o menos encajamos, la maestra, como era la amiga, éramos amigos entre todos, ahí nos dejamos seguir. Entonces, si vos tenías algún grado de avance en tus conocimientos, arrancabas ahí nomás en primer año y terminaba. Entonces, de 4 a los 11 ya estaba en el liceo, fui al liceo militar. Y el liceo, aparte que nos hacía el servicio, yo terminé a los 15 y ahí nomás empecé con medicina. Claro, re jovencito, ¿no? Sí, y la carrera de medicina no es difícil, el problema es después que vos egresás, ahí se complica la cosa. La verdadera dificultad del médico está cuando vos tenés que ingresar a una especialidad, tenés que empezar a ver el otro lado de la medicina, que es el ¿Costó mucho la decisión? ¿De ser médico? Sí. No, yo quería ser periodista. Hice 2 años de comunicador social, quería ser periodista, esa es mi verdadera vocación en el fondo. Mira, bueno. Y mi padre me dijo, bueno, estudio periodista y ¿qué más? No, papi, yo quiero ser periodista. No, periodista y ¿qué más? Como diciendo... faltaba algo. Que faltaba algo. Así que hice 2 años de medicina y de comunicador social. Y después, bueno, ya era imposible hacer las 2 carreras, así que tuve que optar y seguir con medicina.
Y medicina no es difícil, cuando no es que no sea difícil, sino es solo estudiar, no tiene estudiar, no es como el FAMAF con la ingeniería y con todo que hay por ahí, hay que tener una capacidad de raciocinio, acá es 2x2, en general, salvo algunas materias. Entonces, si uno estudia, lo puede hacer en 5 o 6 años, no es tan complejo, el tema es después poder dar un paso adelante en la residencia. Entonces, cuando terminé medicina interna, no les olvido, fui a rendir la especialidad de cardiología, ingresar a la residencia de cardiología en la fundación, ya siendo especialista en medicina interna. Con lo cual yo corrí con un grado de ventaja. Ya era especialista, ya había hecho los 4 años de la residencia, ya había tenido ese conocimiento de lo que era ser médico, uno aprende. Ya las primeras cosas que hice en el hospital aeronáutico fueron barbaridades. He hecho inyecciones intramusculares cuando las inyecciones solo se podían administrar por vena, o hasta a veces me pasó por alto un infarto en un comodoro que llegó a las 3 de la mañana y que para mí era un cólico biliar y lo mandé a la casa y el otro día apareció en terapia intensiva y no infarto. Y bueno, uno de los errores aprende, ¿no? Está bien, sí. Gracias a Dios anduvo barro y todavía somos amigos. Está bien. Y después la anécdota de la fundación fue que yo en ese momento era presidente de la Juventud Radical. Ajá. Cuando fui a rendir a Favaloro. Y estábamos en la época, no sé si vos te acordás de la época que se estaba por ir Angeló, que bueno, estábamos justo en ese momento de crisis del radicalismo. Entonces, cuando fui a rendir primero el escrito, pasamos el escrito, me ha ido bien, pero me fue súper bien, porque yo, como te digo, ya había hecho la residencia, entonces ya era como viste un chico más avanzado que competía con otros que recién se habían recibido, eso me facilitaba las cosas. Después rendimos de inglés, después rendimos el oral y después una entrevista. Y ahí yo venía muy bien. Y en la entrevista me tocó justamente la entrevista con René Favaloro. Entonces todos me decían, por favor, no hables de política, te va a preguntar seguramente, por favor, de hablar mucho, no hables de política porque si hablas de política te quedas afuera. No. Bueno, entonces yo decía, pero yo era en ese momento el presidente de la juventud, andaba todo el día en era militante. El día anterior de la entrevista prenden fuego la Casa Radical. ¿Te acuerdas cuando prenden fuego la Casa Radical? Sí. Entonces... Era un tema obligado. Obligado. No hay que dejar esa puesta en lo que había pasado, que Angelo se tenía que ir y que lo estaban buscando a Mestre para que venga y aparte yo estaba ahí, imagínate que estaba con todo eso encima. Entonces voy a la entrevista y la primera pregunta que me pregunta Favaloro, me acuerdo, me dice, bueno, Peirón, ¿verdad? Usted es Córdoba, me dice. ¿Qué pasó? Dice, ¿qué pasó ayer? Dice que han prendido fuego la Casa Radical, sabía todo, la Casa Radical, dice, ¿qué pasó? Unos disturbios, ¿se acuerdan que habían incendiado? Sí. Y así ese momento, viste, ¿qué hago? Le digo. Y fue más fuerte que yo, mire, le digo, la verdad que me lo he vivido muy de cerca, porque tengo alguna participación política, le digo, ¿usted qué? Dice, ¿qué hace? ¿Por qué política? Y yo soy presidente de la Juventud. Así me dice, a ver, cuénteme, ¿qué pasa? Entonces, ¿cómo es la cosa? Entonces yo empecé a hablar, ella me preguntó, ella se entusiasmó, y hablamos de política, toda la entrevista. Toda la entrevista y política. Gracias a la entrevista, yo entré número 1 en la fundación. Ah, o sea, bueno, fue positivo por lo menos. No, yo creo que eso fue, la entrevista con Favaloro fue, creo que, porque los otros estábamos ahí, éramos 4 o 5 que estábamos en el oral, en el escrito, en el oral le habíamos quedado como 6º, 7º, después en el inglés no era el inglés, era leer un texto nada más, y después la entrevista, Favaloro se ve que me puso un puntaje alto porque quedé primero. Imagínate, yo había ido a los Cóndores. Éxito roto. Me fui a un lugar, me fui llorando, cuando me convirtieron, me fui llorando a un teléfono de Entel, ¿te acuerdas? Sí, que como ponía. Ficha. Y llamé ahí al frente, lo veí con mi viejo. Lloraba. Cuando le digo, papi, ¿qué pasó? ¿Y cómo te fue? ¿Entraste? Ya que entraron, claro, eran 8, eran 1800, entraron 8. Y había de todos lados, había de Colombia, de todo Sudamérica. De 1800 personas. Sí. Pero sí, papi, entré. No, pero te cuento lo mejor que entré primero, ya, bien. Sobre todo más allá que entrar primero, ¿no? Por el orgullo de los Cóndores, del código salió el corazón de los Cóndores. Era como, viste, mucho. ¿Tá? Era mucho para el pueblo, digamos. Claro. No solo para tu familia, sino para el pueblo. Sí, bueno, que se era para mi viejo, porque mi viejo siempre estaba ahí detrás nuestro. Así que para mí fue esa
ese día, me acuerdo. ¿Era fuerte tenerlo enfrente a Favaloro? Pero es que nosotros generamos una buena relación, hasta el punto que él fue a los Cóndores. Fue invitado, y fue a los Cóndores, paró en los Cóndores el fin de semana, lo llevamos a Villa General Belgrano, a la Cumbrecita. Vino un viernes de la tarde, dio una charla en el Club Argentino Colonial, ahí con nosotros. Él no quiso parar en casa, porque no quería parar en casa de médicos. Se quedó en la casa de Turín Galo, ahí frente a la plaza, con la mujer, María Elena Bancho, que lo cuidó, que era una enfermera, y se quedó con él. Su vida era antes de ese fin de semana con Favaloro. Claro. Vos hablas con María Elena y ella habla de verdad, y siempre seguro que va a salir con el tema de Favaloro. Ya te digo lo que fue estar 2 días solo con Favaloro. Fue extraordinario. El pueblo fue. Y para nosotros, imagínate. ¿Y cómo era la personalidad? ¿Cómo era su forma de ser? Nosotros nos peleamos mucho con él cuando estábamos en el subsuelo que teníamos que comer, ¿viste? Nosotros comemos en el medio de los residentes. Y es cada tanto bajaba, entonces nosotros, ¿viste? Estábamos en el salto donde él se sentaba, nos peleaba, ¿viste? El juego ese de la mesa que todos corren. Todos estábamos así para ver quién se sentaba, porque la verdad era extraordinario compartir un almuerzo con él. Era fantástico, fantástico. Además, de la calidad humana, de todo lo social que nosotros conocimos de él, lo médico, ¿no? Porque él no hablaba como ese tipo que se le sabía todo, sino hablaba de la experiencia, nos contaba anécdotas, lo que había hecho en Estados Unidos, y cuando desarrolló el bypass, y cómo fue la idea, y cómo hicieron esto y lo otro. No, encantado, encantado. Y siempre, yo tengo una anécdota con el que a mí me llamó la atención. Yo estaba en la unidad coronaria un día, muchas, la verdad que muchas, pero una con él. Terminé coronaria y había una mujer de 29 años con un infarto anterior extenso, un infarto enorme. Más adelante, se lo ocluyó la arteria más importante del corazón. Entonces estaba la chica de costada y él siempre venía a preguntar cosas así, cuando había casos medios fuera de lo común. Y vino a preguntar por esa chica, y una chica hermosa, era campeona argentina de espalda, ¿viste? Del estilo de espalda de la natación. Sí. Tenía una espalda así, física también. Entonces, bueno, investiguen porque 21, entonces era campeona argentina de natación. Era una chica hermosa, flaquita, deportista toda su vida, no fumaba, no tomaba, no tenía colesterol normal, no hipertensión, no diabética, ¿no es cierto? O sea, un buen corazón, digamos. Algo raro había. Y entonces, entonces estábamos ahí, le presentamos el caso. Y no terminamos de un infarto anterior, una chica de 29, sin factores de riesgo, deportista toda su vida de alta competición, no lo cerró. Entonces él fue, los box de la unidad coronaria eran todos de vidrio, luego corrió a la puerta y estaba del otro lado y lo cerró. Claro. Él fue, entonces todos nos pusimos, estaba hablando de la chica, y por ahí el chico se le hago llorar. Empezó a llorar. Y hablaba, y le agarraba la mano, y hablaba, y después nos enteramos con el tiempo, total, esto queda, digamos, no importa quién es la persona, ¿no? Sí. La chica se había casado, ya estaba casada y todo, tenía dos nenes. Y el primer nene no era del marido, había sido fruto de una violación. O sea, el problema era emocional. Y ella siempre tenía temor, y era un temor que no la dejaba vivir, el hecho de que el marido, con quien estaba muy bien, en una familia hermosa y todo, se enterara de que era ese bebé, el primer hijo, que era un nene que ya tenía 9 años, se enterara que había sido cuidado, había hecho que era de un novio, que bueno, esos novios que hoy están y después no, que ahí de esa relación había nacido ese niño, y no, había sido fruto de una situación conflictiva, familiar, había sido violada por un familiar, toda una cosa espantosa. Y eso la tenía tan angustiada, fueron tantos años de angustia, que explotó y como explotó con un infarto. Entonces cuando vos decís, el estrés te puede llevar al infarto, decís, yo te cuento un caso. Porque el estudio de movilidad hay factores raros, ¿no? que pueden ser factores genéticos, síndromes raros, autoinmunes, hay patologías raras que te pueden terminar provocando un infarto. Pero en este caso no había ninguna de todas esas. Y la única cuestión fue emocional, más allá de la violación y todo, era que el marido no se enterara, porque tenía temor, terror, a que cuando se enterara terminara en una separación hipotética. Entonces que no, sobre todo por la mentira de tantos años. Claro. Ella le había mentido. Claro. Entonces, ¿qué hizo Favaloro? Lo llamó al marido, lo llevó a la oficina y le contó. ¿Le contó la verdad? Sin contarle a la paciente, sin consultarle de la mujer que tiene,
que ha tenido la valentía de llevar adelante el embarazo no querido, bla, 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 nos contó después. Claro. Sí. Algo de eso te puedo contar. 100. Era un tipo fantástico y las cosas que vivimos en la fundación fueron de todas las que quieras. Aprendimos mucho medicina, ahí estábamos en la cresta de la ola, realmente ahí era... Qué experiencia, ¿no es cierto? Era la mañana, vos no podías no estar leyendo lo último y ahí no existía internet, no existía nada, salíamos, ¿te acordás? Los Medline, ¿te acordás? Los Medline que vos ibas y buscabas por Medline, las viejas esas computadoras, las 412 que nosotros estábamos buscando porque ahí se nos publicación, nos dimos a la Biblioteca Nacional a buscar porque no era la hora, apretaba un botón, poner claro. No me tanto, tú apretas un botón y aparece toda la publicación de los últimos 4 días. Claro. Porque no solo por Google, sino por todo, hay un montón de bases de datos. Los chicos de ahora no pueden creer. No pueden creer. Eso. Entonces tenemos que estar siempre lo último, de lo último, de lo último, de lo último, de lo último. Y además la fundación era generadora de trabajo científico, así que en todas las áreas, en la coronaria, en la terapia, en telemetría, en todos lados, todos los equipos médicos que trabajamos estaban dentro de un protocolo de estudio, o sea, tal droga que haría tal cosa. Bueno, éramos parte del protocolo, así que tenemos incorporando pacientes. Ahí llegó la señora de Entre Ríos que podía ingresar al protocolo porque tiene así, está adentro. Entonces, siempre generando lo último, éramos referencia, ¿no? O sea, ser de la fundación era un orgullo. ¿Cómo cayó la noticia cuando muere? Cuando se suicida Y mal, imagínate, mal. Terrible, ¿no? Pero ustedes. No lo entendimos. Bueno, como a todos. No digo, como estaban cerca ustedes por ahí. Nunca se supo el porqué, digamos. Y la verdad que un tipo como él, con los principios de él y todo, que haya tomado esa decisión, uno desconoce el fondo de la cuestión, ¿no? No sabría. No podría darte una opinión porque obviamente es algo que me asombró tremendamente. Así como me asombró también que a los pocos días se mató Rodrigo y la ciudad, la Argentina estuvo más preocupada por la muerte de Rodrigo que por la de René. Y bueno, eso más de Rodrigo que era, por sí, poner y es, Rodrigo, la verdad que su música fue extraordinaria, era cautivadora, pero otra cosa en el sentido que la Argentina a Favarlo le debe mucho, un tipo reconocido en el mundo, le dio a la Argentina tanto y ahora bueno, así somos los argentinos, ¿no? Y pase desapercibido, ¿no? Los grandes, ¿no? Y pasará en el tiempo, ¿no? Bueno, doctor, muy interesante, muy bueno, Un poquito, cuéntanos, sé que tiene anécdotas de Canadá también. De Canadá, de Toronto. Sí, la verdad que esa fue una buena experiencia. Nosotros yo fui como visitor observer, porque mi hermano estaba haciendo una residencia, y yo fui a hacer observaciones, en realidad como médico, adherido al servicio de cardiología pediátrica, aprender cardiología pediátrica. Tuve primero 6 meses en INCOR en San Pablo, Instituto del Corazón en San Pablo, y después me fui a Canadá con mi hermano. O sea, que yo aprendí mucho gracias a mi hermano, porque yo no tenía habilitado el título en Canadá. Pero gracias a él, yo veía a los chicos como médico, con estetoscopio, a la noche también vivimos al frente, los departamentos de los residentes en Toronto estaban al frente, sí. Entonces terminaba y a la noche nos cruzamos en todas las patologías de cardiopatía congénita que había, las veíamos, las repasábamos, él me enseñaba. Como había ecodoppler, como había estetoscopio acá en mi clínica Sabio, entonces vos agarrabas el eco, le hacías el eco al bebé, al otro, y tenía, porque en Canadá lo que se hace es se centraliza la atención. Todos los niños con cardiopatías van al Sitchin de Toronto, llegan en helicóptero, era hartante porque estabas al frente, en el helipuerto arriba, en el último piso, y llegan de otro lado, llegan de Vancouver, llegan de todo, de la otra punta, ¿no? De Quebec, de Ottawa, de todo Canadá se centraliza la atención en el Sitchin, de toda la cardiología pediátrica. Como toda la cardiología del adulto del Geronte, el Toronto Children's Hospital, que estaba a 3 cuadras del Sick Children. Entonces todos los adultos van ahí. Entonces, ¿qué hacen ellos? Gastan mucho dinero en un solo lugar y centralizan la atención de primer nivel. Nosotros tenemos casos, yo siempre cuento que ahí estaba la cardiología cuando se formaba mi hermano, los dispositivos que hoy cuestan $10.000, hoy costaban ya en ese momento $10.000 para cerrar cardiopatías, se caían en el piso, le pegaban una patada y los descartaban. Por ejemplo, o sea, a ese nivel, porque se lleva un dispositivo al piso porque se le cayó al médico y descarta, sabe que lo pone en lo que sea, es otra situación económica. Entonces, la inversión es mucha, o sea, no hay límite. Entonces vivimos situaciones, había chicos que salían con 7, 8 dispositivos, había corazones, yo decía que salían con $80.000
de aparatitos de su corazón. Claro. Hoy, acá en la Argentina, conseguir un dispositivo para un chico, uno te hablo, para una comunicación interauricular, o sea, huequitos entre las aurículas, entre los ventrículos, todas las características que hoy se resuelven con hemodinámica, no hay más que operarlos. Por temas de costos, acá se complica por ahí conseguir. Allá no había límite, no había límite. El trasplante cardíaco de los niños era de rutina. Se trasplantaron un corazón, además de la conciencia que ellos tienen y todo. Entonces, teníamos la posibilidad de aprender muchísimo por la casuística. Claro. Claro. Eran tantos los niños que venían. Y además competían, ahí se compite mucho con Estados Unidos, fundamentalmente con el niño de Boston, que está al frente. Vos cruzás el Niágara y tenés Boston al frente. Claro. Hay un análisis de la mortalidad que tienen los pacientes. ¿Qué significa? Vos llevas tu hijo que tiene cardiopatía, si mi hijo tiene tal cardiopatía, perfecto, lo tienen que operar. Entonces el padre se pone enfrente, nos pasaban, cuando hacía consultorio venían los padres, ¿cuántos se han muerto por esto? 2. ¿Sobre cuánto? Sobre 1000. Entonces tienen 2 por 1000 de mortalidad. ¿Cuántos se infectaron? Porque allá las casuísticas son reales. O sea, me han anotado hasta el último detalle, ahí no hay ninguna chance de mentir. O sea, muestran los resultados reales. Claro. Y se infectaron 4 y 3 hicieron tan complicación. Entonces los padres dicen, bueno, en el City de Toronto, los riesgos de complicación y mortalidad en esta cirugía son del 2%. Perfecto, lo van a hacer, entonces vos comes. Vamos a ver, espera un ratito. Se cruzan al frente y se van a Boston. Se sientan con los médicos en Boston. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, la tal cardiopatía, donde cierre de comunicación interauricular de una cardiopatía. ¿Qué mortalidad tiene Boston? Y acá tenemos el 1%. Perfecto, entonces van al frente, van con la estadística y dicen el gobierno de Canadá. O sea, no, el gobierno, van a un lugar puntual y dicen, bueno, nosotros queremos que nuestro hijo se opere en Boston, porque en Boston esta cardiopatía tiene el 1%. En cambio acá en Toronto tiene el 2%. Nosotros queremos estar más seguros, que preferimos el 1 y no el 2. ¿Y qué pasa con los costos? Entonces hay que comer el tema. Entonces Canadá, por esto, está obligado a pagarle la cirugía en Boston. Entonces sale fuera del sistema. ¿Entendés? Claro. Entonces, ¿qué hace Canadá o qué hace Estados Unidos? Estados Unidos es distinto a la medicina, pero es un sistema social completo en Canadá. Entonces vos tenés ya un presupuesto para salud, que es de tanto, $1 millón por año de impuesto a la salud. En la medida que se ha contenido todo dentro de Canadá. Pero el canadiense tiene la posibilidad de elegir mejores opciones en Estados Unidos. Entonces, cirugía de pulmón. Dice, bueno, la mortalidad de complicaciones del tumor, del adenocarcinoma de pulmón en Canadá es del 0,37%. Se mueren, se complican. Se van a Estados Unidos, ¡tac! Y viajan, no se van al hospital que se te ocurre en Nueva York. ¿Qué mortalidad tienen acá? Y tienen el 0,22. Listo, lo tenemos. O sea, porque son estadísticos de estadística. Por eso se invierte mucho en formación. Por eso se invierte mucho en excelencia en los resultados. No solo porque quieren ser el mejor hospital del mundo y porque quieren que sino porque además es un tema económico. El canadiense tiene la opción de buscar mejores resultados en otros lugares y en Canadá. ¿Tá? Por eso privilegian a la hora de invertir en los congresos. Nosotros estábamos en el sitio, se iban 6 residentes a India, a un congreso. Fue mi hermano ese. El que iba y presentaba trabajos, o sea, que iba a presentar trabajos de Chile, trabajos, digo, de estudios de tantos chicos que hicieron tal cosa, tanto, a mostrar lo que hacían en Chile y los resultados, no solo le pagaban el viaje, sino que además le pagaban un extra importante, claro, ¿no? de más de $5.000 canadienses por presentar, de acuerdo a la cantidad de trabajos, 2.000, 3.000, 5.000, dependería de la cantidad de trabajos que presentaban. Entonces, y además le pagaban el tiempo ocioso. Calculo yo, o sea, la persona se iba, le pagaban el viaje, le pagaban el tiempo que no trabajaba en Canadá y además le pagaban por la cantidad de casuística que presentaba, con lo cual instalaba Canadá en el mundo. Es decir, se privilegiaba y se invertía en formación y en excelencia. Yo me voy a un congreso de la Quinta Sabina. Me voy, entonces yo digo, bueno, me voy a ir a, repito por ahí, me voy a Sarasota, un mes a formar. Tengo que suspender el consultorio, un mes sin ganar un peso. Tengo que pagar mi viaje, tengo que pagarme el estadía, tengo que pagar el ingreso porque te cobran allá para rotar. Es raro, claro. Con lo cual me sale cada rotación bien, por decirte, voy en Sarasota, me cuesta $10.000. Entre gasto, ingresos, tal. Sí. Qué lejos estamos. Y no, voy a contarme $10.000, todo lo que yo no gano por atender acá en Río Tercero. Sí. Digo, mi caso, como si cualquier profesional. Entonces, por ahí a vos te cuesta formarte. Sí. No es fácil, porque tenés que invertir, no trabajas todo ese tiempo, es toda una historia. Y eso hace que nuestros profesionales se vayan quedando y nunca podrían competir en el mundo. Y tenemos buenos profesionales, pero la verdad, en muchas áreas de la medicina en general, fundamentalmente por una cuestión económica, incluso en la tecnología también. Estamos años luz.
estamos nosotros allá, por ejemplo, en Chile consiste en otro hospital. Estuve hace 6 meses en Miami, en el Mount Sinai de Miami. Tienen aparato de eco acá, tienen todo acá, tienen la infraestructura es monstruosa. Viene un paciente con dolor de pecho, tienen duda de que sea una arteria ocluida, pasa así hace 3 meses, tiene la sala de geografía lista para hacerse un cateterismo. Y fue por dolor de pecho, a los 15 minutos tiene cateterismo hecho, angioplastia, estén, tipo, al otro día se va. Tratan mucho el tema laboral, no quieren que la gente esté sin trabajar. Entonces no quieren esperar a los pacientes, porque eso de no tener la gente trabajando les genera un costo enorme. Entonces tratan de disminuir al máximo. Sí, es otra mentalidad. ¿Qué va? Como así también, otro mundo, para cerrar, ¿no? Como así también me impactó una frase que dijo como si fuese el ministro de Salud de Estados Unidos en un congreso hace 10 años en Chicago, que dijo: estoy preocupado por el gasto que estamos haciendo en nuestros ancianos. ¿Qué significa? La pirámide, somos muchos cuando somos más chiquitos, nos vamos achicando, a los 50 menos, 60 menos, a los 90 así. ¿Qué pasó con la pirámide arriba ahora? Hizo así. Claro. Hay muchos más pacientes por encima de los 90 años, sí. Muchísimo. Y el gasto en Estados Unidos, en los pacientes de 90 años, es tan alto porque cada dispositivo, cosas para nuestros abuelos a esa edad son muy costosos. Por ejemplo, un aparatito para cuidar el corazón que empieza a fallar cuesta $40.000. Ahora ya no se esperan más los problemas de las válvulas del corazón de nuestros abuelos en Estados Unidos, ahí ya empezó a hacerse acá también. Un TAVI, una válvula sale $30.000, o sea, que es una válvula que se pone de pie. Es decir, cada cosita que se resuelve un problema, Carísimo. con una expectativa de vida no muy larga, si vos tenés 90 no creo que vayas a vivir 40 años más. Claro. Es tan costosa que el gasto que se estaba llevando la salud por encima de los 90 años, en Estados Unidos sería año, ¿no? Claro. Era el mismo de nuestros chicos, de 0 a 2 años. O sea, la cantidad de plata que se gastaban de 0 a 2 años en salud pública en Estados Unidos era el mismo que una población muchísimo menos. Acá hay de 0 a 2, por decir un número, 1 millón de bebés, y acá había 1000 abuelos de 90 años. En 1000 se gastaba lo mismo que en 1 millón. Claro. Y el sistema no daba más, dijo: basta, hasta acá llegamos, no podemos seguir gastando lo que estamos gastando en 1000 abuelos para vivir 1 o 2 años más. Era una cuestión filosófica, ética. Claro, sí. ¿Qué hacemos? ¿Sostenemos estos 1000 abuelos que quieren vivir con el costo que nos insume en relación a lo que nosotros podríamos gastar quizás más en tanta dificultad que tenemos con otros niños? Entonces, fue todo un problema que se discutió muy interesante, pero ellos lo discuten así, de frente. Ahí no hay una cuestión ética, o sea, es que no es ética, no hay una cuestión de medias tintas, que sí, que no, que vemos, ni grises, acá hay blanco negro. No hay especulación. Qué va. Otro mundo. Doctor, estaríamos toda la noche. Gracias por venir, doctor. No, gracias a ustedes, muy amable. Continuamos con el programa, ya venimos. Ahora llegó el momento de presentar este espacio dedicado a la literatura. Vamos a ver cuáles son las propuestas que tiene librería Elsa Ginés para esta semana. Regale imaginación, regale conocimiento, regale cultura, regale un libro. Sinceramente, de Cristina Fernández de Kirchner. Al momento de escribir este libro ya llevo 15 indagatorias, 12 pedidas por Bonadío, de las cuales 10 fueron impulsadas por el fiscal Stornelli. La más insólita de las causas es el allanamiento en mi casa del Calafate. Fueron a buscar millones de dólares y encontraron una carta escrita por José de San Martín O'Higgins en 1835. Cuando visité Moscú en abril del 2015, luego del almuerzo de trabajo que nos ofreció el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, al retirarnos del mismo, hizo detener el paso de nuestra comitiva y pidió a uno de sus colaboradores, que tenía una caja en sus manos, que se acercara. Y allí, ante mi sorpresa y traductor mediante, me dijo: «Esto es para usted, presidenta». Cuando abrí la caja y pude ver la carta original de San Martín O'Higgins, casi me muero. Lo miré y le pregunté: ¿y esto de dónde lo sacaron? La mandamos a comprar para usted en Nueva York. La ley prevé que los poseedores de documentos históricos podrán continuar con la tenencia de los mismos, siempre que garanticen su conservación. Eva y Juan, por Cintia Huila. Eva Duarte y Juan Domingo Perón son la pareja más intensa y famosa de la historia argentina. Fueron odiados y amados con igual fervor. Basada en una sólida investigación colmada de detalles de otras épocas y ciudades, esta novela revela el lado más humano y pasional de esta unión. Filosofía a martillazos.
Las clases de Darío Stanrasberg. Esta introducción a grandes temas y grandes autores, de Platón a Derrida, de Nietzsche a Karl Marx, de San Pablo a Roberto Espósito. Lleva al lector no especializado en filosofía con toques de humor y los desvíos propios de las conversaciones. Una historia de fútbol, de Pedro Saborido, en 43 cuentos, 18 testimonios, 99 personajes inciertos, 12 circunstancias discutibles. Sus cuentos desbordan el realismo fantástico, se alejan de la nostalgia berreta y presentan el pasado proyectándolo hacia el futuro. Diario de un hijo, de Tute. Juan Matías Luzó, más conocido como Tute, es un humorista gráfico argentino y es el hijo mayor del historietista Caloi. En este libro, Tute recorre la relación con su padre desde su nacimiento hasta su muerte. Su historia, su duelo dibujado. Todos estos títulos y muchos más los encontrás en Librería Elsa Ginés, San Martín 35, Río Tercero. Ana, llegamos al final del programa. ¿Qué programa que tuvimos hoy? Muy buen programa. Sí, muy interesante lo del doctor Juan Pablo. Se nos quedó corto. Se nos quedó corto, pero sí, la verdad que sí, mucho material. Y también con la carta natal de Argentina, ¿no? Tantos datos. ¿Qué irá a pasar? ¿Pasará todo lo que mencionó Miguel Sacia? Y vamos a ver, vamos a ver. Qué intriga, la verdad que sí. Bueno, también vamos a recordarle a la gente, a aquellos que estén interesados, que se pueden anotar o llamarlo por teléfono, ¿sí? Al número de teléfono que figura aquí en la pantalla, Miguel Sacia. Para ¿verdad? hacerse una carta natal, ¿eh? Para hacerse una carta natal personal. Muy bien. Bueno, buen fin de semana para todos. Buen fin de semana, Ale. Nos vemos la semana próxima. Chao, hasta la próxima. La tarde está muriendo en la ciudad y hay algo que no puedo evitar, llegarme con mi gente a disfrutar, donde un café se nos vuelve excusas para encontrarnos y ponernos a charlar. La misma mesa siempre tan genial y ese debate que no puede faltar, porque es ahí donde aprendemos, donde tratamos de entender la realidad. Y a vos que estás del otro lado, ¿qué esperás para sentarte con nosotros a disfrutar? Anda, servite una taza de café, porque esto es café entre amigos. La 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 la.